Ok, nuevamente muy buenos días. Vamos a continuar con la asignatura ya de accidentes de tránsito. ¿Me ayudan por favor encendiendo su cámara ya? Me parece que faltan algunas personas por conectarse, solamente están 12. Todo voy a realizar el registro de la asistencia, por favor. Y me contestan a la lista ya. Por favor, me contestan. Ya estamos 28, ¿no? Avelino, perdón. Alvarado, Josué. Presente. Listo, Avelino, Angie. Presente. Listo, Barzola, Jocelyn. Jocelyn. Se ha desconectado, Jocelyn. María José. Presente. La compañera Jocelyn se le fue la energía en su casa, por eso no estaba para conectar hoy. Ya, ok, gracias por avisar. Mariuxi. Mariuxi Chacón, ¿está? Ah, sí, Presente. listo. Ya, Daniel. Daniel Chacín. Daniel no está tampoco. Henry Chipre. Presente, ingeniero. Listo. Contreras Ángel. Presente, ingeniero. Listo. Lucas Néstor. Presente. Listo, gracias. Pita Noé. Pita Noé. Presente. Casi le pongo falta. ¿Ya? Connie Pita. Presente. Listo. William Pluas. Presente. Listo. Solórzano Orly. Presente. Ya. Y Uriña Eduardo. Eduardo. Tampoco. Está, bueno, menos 3 personas, ¿no? Listo. De igual manera, déjenme tomarles la captura de evidencia. A ver, ¿qué más? Listo. A ver, bien, vamos a iniciar entonces con el desarrollo de esta materia, ¿ya? Me salió conexión inestable. Me están escuchando, ¿no? Ok, a ver, antes de iniciar, como les había comentado, algunos para irles proyectando videos donde ustedes puedan ir, podamos ir revisando ciertas campañas que se realizan en otras localidades, en otras ciudades. Si alguien tiene algún video, alguien buscó, nos pueda compartir. Recuerden que les había comentado de que al menos uno de ustedes lo pueda ir realizando. Nadie no tiene no revisó ningún video ni nada. Nadie. Voy a tener que exigir un poquito más para la próxima clase, entonces al menos alguien debe tratar de buscar un video. Ya les pido, ya relacionado obviamente al tema, ¿no? Puede ser aquí a nivel local, ya los indiqué ejemplo con la ATM, pueden de pronto en otra región, y nos puedan compartir, ¿sí? Listo, a ver, les voy a compartir ya la presentación. Tengo por acá. No, pues no compartí pantalla. Luego al finalizar realizamos una actividad práctica rapidita. ¿Ya? Bueno.
Listo, verán. Hasta el momento lo que hemos venido revisando, ¿cierto? En esta unidad es justamente los relacionados a los atropellos y a los arrollamientos, entendiéndose, ¿no? Partiendo de la diferencia entre un atropello y un arrollamiento. Ya de ahí revisamos justamente las fases o los tipos, perdón, antes de ello, los tipos de atropello, en donde teníamos básicamente el que es por compresión, donde pasaba al menos una rueda del vehículo por la persona o el cuerpo que se encontraba caído. Luego teníamos el aplastamiento, donde básicamente el vehículo en movimiento contra otro vehículo detenido o un elemento fijo como tal. Luego el arrastramiento, aquí básicamente el arrastre que produce, en este caso, un vehículo a un cuerpo, y ahí justamente se presentaban las escoriaciones, donde teníamos básicamente el desprendimiento de la piel a causa justamente de esta acción del arrastre del cuerpo, ya sea que se quedó sujeto a alguna parte de su cuerpo, una prenda de vestir, sujeto al vehículo que obviamente está en movimiento, ¿ya? Luego hablábamos de por proyección, donde básicamente igual teníamos la pérdida como tal del equilibrio, en este caso de la persona, y básicamente podría terminar o podría darse esta proyección hacia la parte delantera o los costados del vehículo, de manera que obviamente se producía o existía, por así decirlo, una distancia entre la posición final de la persona quien sufre el impacto con el vehículo como tal. Esto dependiendo de varias condiciones o características como el tipo o características de la persona, la velocidad en la que se encuentra el vehículo, ya la forma, el contexto, la forma como tal que tiene el vehículo en la parte delantera, ¿ya? Y luego el por volteo, básicamente donde pierde el equilibrio, la pérdida del equilibrio, la posición normal de la persona y el cuerpo puede ser, se recuesta básicamente sobre el capot, sobre el parabrisas, o puede salir desprendido a sí mismo a uno de los dos costados ya en la posición final, es decir, ya caer hacia una de las dos partes laterales. ¿Sí? Revisábamos, recuerden también, aquí una simulación de la velocidad a la que se encuentra un vehículo, inicialmente la distancia incluso con la que cuenta hacia la persona cuando percibe el riesgo, ¿ya? Y la velocidad con la que finalmente impacta en un primer instante, es decir, recuerden aquí tenemos de 48 kilómetros a una distancia de 17 metros, impacta con una velocidad de 35.8 kilómetros. Ya asimismo, bueno, dentro de, en este caso, esta simulación, hablamos de que ya el impacto, ejemplo, que se produce la cabeza, prácticamente con el parabrisas, llega a una velocidad de 31 kilómetros, ¿ya? Obviamente, esta es una simulación para este caso. Puede ser que no necesariamente todos los atropellos van a suceder de esta forma, por las características, ejemplo del tipo del vehículo, la velocidad justamente en la que se encuentre, la distancia en la que tenga entre el vehículo y la persona, apenas o inicia como son alguna acción evasiva, es decir, el freno, alguna acción que pueda cambiar el rumbo del recorrido y tal vez el impacto no sea, sea con la parte extrema tal vez del vehículo, ¿ya? O alguna acción como tal de la persona, puede ser un salto o puede ser alguna inclinación, eso también va a depender, ¿ok? Pero en el caso que veíamos, pues aquí prácticamente a esa velocidad ya los golpes eran evidentes en todas las partes del cuerpo, en todas las extremidades. Incluso ahí lo que estaba fijado de color rojo eran donde están las zonas o las partes afectadas en el cuerpo de una persona. Y finalmente, incluso mirábamos que el cuerpo
quedaba a una distancia de 2.9 metros del vehículo, lo cual se entendería que esta distancia puede ser, ¿no es cierto?, que tuvo esa proyección o ese arrastramiento una vez que ya tuvo contacto con la calzada. Es decir, la proyección cayó sobre la superficie, sobre la vía, y de ahí se arrastró y finalmente terminó a esa distancia. ¿Ok? Realizamos asimismo un breve análisis en cuanto a las fases de esta del atropello, entendiendo justamente cuáles son las fases que se podrían producir y cuáles obviamente tal vez no es que en todas los atropellos podemos asegurar que se van a dar de esta manera. En una fase inicial, creo que una de las más comunes, está la fase de choque o de contacto, donde básicamente hay este contacto o este primer contacto entre el peatón, es decir, la persona, el usuario y el vehículo. Generalmente esta zona de contacto o choque como tal se va a producir entre la parte inferior del vehículo, en la parte delantera obviamente, es decir, donde está el denominado paragolpes o guardachoques, ¿ya? Y las partes o las extremidades inferiores del peatón, porque justamente la gran parte de, de características de los vehículos en cuanto a su diseño tienen esa forma, ¿ya? Entonces, obviamente, de acuerdo a esta condición o a esta fase, hablamos de que las lesiones generalmente se van a centrar en lo que son el tibia, el peroné, el fémur, ¿ya? Como las zonas más afectadas por justamente el impacto o el primer impacto que se da. Luego hablábamos justamente de ese desequilibrio o pivotación, donde básicamente como ya hubo una previa fase de contacto o de choque, hace que justamente, ¿no es cierto?, la persona pierda su equilibrio, es decir, pierda su posición normal y tenga de cierta manera esa inclinación sobre el capot o sobre el parabrisas como tal del vehículo, donde obviamente ahí van a estar otras extremidades del cuerpo donde participan o están afectadas directamente. Es así como el codo, la parte de la cintura, el brazo, ya son las partes que ahí estarían básicamente afectadas. Luego podemos hablar de una fase de semivolteo o volteo propiamente, donde aquí básicamente es una secuencia, ¿no es cierto?, de la fase anterior de la pérdida del desequilibrio. Entonces, básicamente aquí hablamos de que la persona posiblemente puede ser que da una semivuelta o una vuelta completa, obviamente de acuerdo a las características de la velocidad, de la persona, del vehículo en la que se encuentre, ¿sí? Y la fase de proyección o caída, en esta fase podemos hablar que se da justamente cuando obviamente, ¿no es cierto?, no hay como tal esa inclinación sobre el capó o sobre el parabrisas, sino que ya hay esa proyección, es decir, en el impacto genera que la persona salga desprendida una distancia. En este caso, como miramos, de hecho, en la imagen, ¿cierto? Donde básicamente, perdón, hay esa proyección, hay una distancia ya incluso final en la cual queda la persona, el vehículo y cuánto habrá recorrido. De hecho, ahí hablamos de un tema de física, lo que es el tiro parabólico, es decir, básicamente incluso cuál es la distancia, cuál es la altura que alcanzó, cuál es la distancia de arrastre que se produjo básicamente una vez que tuvo contacto con la superficie. De hecho, esta es la última fase aquí, ¿no es cierto? Donde básicamente tras caer ya al suelo, a la superficie, a la vía, el cuerpo básicamente es arrastrado hasta que finalmente queda estático, es decir, se queda quieto totalmente. ¿Ya? Entonces ahí hablamos justamente de esta fase de arrastre. Cuidado confundiéndole con el tipo de atropello, porque aquí hablamos que en el impacto que se produjo, como tuvo esa proyección, básicamente aquí es la fase en la cual posiblemente el cuerpo se arrastró durante
ya el contacto con la superficie, ¿sí? Hasta finalmente quedar detenido. Pues, obviamente, si hablamos tal vez a mayor velocidad, a mayor proyección, tal vez esta fase de arrastre puede incrementarse o a su vez puede disminuirse prácticamente o en algunos casos incluso no se va ni a presentar, ¿ya? En esta parte, recordarán, también revisamos en cuanto a la severidad de las lesiones en función de la velocidad del vehículo. Aquí un poco haciendo el análisis en temas de la parte de demostración, sobre todo, ¿no? Para justamente entender estos comportamientos de los cuerpos, es decir, cuándo son proyectados, incluso ya en temas de investigación de los siniestros, cuál es, cómo poder identificar cuál es la distancia que transcurrió justamente esa persona, es decir, de la posición inicial del vehículo y dónde se encontró la posición final la persona. Y aquí también revisamos ciertos datos que nos hacen referencia a la gravedad de las lesiones, golpes, heridas, incluso mayor probabilidad de perder la vida en cuanto a la velocidad. Aquí les mostraba algunos datos, en este caso a 20 kilómetros por hora, el 4% de los atropellados eran mortales, ¿ya? Entonces, es decir, no puedo asegurar que incluso bajándolo a 20 kilómetros no puedan existir personas fallecidas. Obviamente van a haber condiciones que van a influir en estos resultados, ¿no? Como por ejemplo que las personas atropelladas sean niños o sean personas adultas mayores o tengan alguna condición física que imposibilite o alguna dificultad como tal. Ya obviamente, ejemplo, un niño o una persona adulta en el estado de su salud plena, o sea, no gozan de pronto ya tema de las extremidades, un poco más de resistencia, de fuerza, por así decirlo, a una persona promedio, ejemplo, de unos 20, 35, 40 años de edad, donde tal vez, de cierta manera, tienen ya más resistente su cuerpo, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, podemos justificar tal vez, ¿no es cierto?, de que este 4% sí se ve expuesto, sobre todo en personas, en niños o en personas adultas, ¿ok? O en este caso igual, personas con niños en brazos, personas embarazadas, que por su condición de salud, ¿no es cierto?, están mucho más expuestas a cualquier ejemplo, complicación en su salud. Entonces, este porcentaje nos decía que se elevaba al 9% cuando tenemos 30 kilómetros por hora. Es decir, a medida que va subiendo el nivel de la velocidad, este porcentaje también se iba incrementando. Es así que en 25, perdón, a 40 kilómetros teníamos el 25%, a 50 al 83% y ya a 60 superaba el 100%. Es decir, que si hablamos de velocidades de 70, 80, las probabilidades de supervivencia van a ser muy mínimas, ¿ya? Incluso aquí en el gráfico era muy explícito esa parte, ¿no? Acá en el eje de la Y, por así decirlo, tenemos porcentaje de las lesiones mortales, es decir, si usted, ejemplo, tiene el impacto, un atropello con un vehículo que se encuentra a 40 kilómetros por hora, posiblemente los porcentajes de supervivencia están entre un 20 y 30%. Asimismo, si dentro de una velocidad de 50 o 60 o más, los porcentajes de supervivencia hacen que justamente tal vez el porcentaje de salir ileso con vida aumente, ¿ya? Entonces, esto es muy importante considerar, sobre todo al momento de poder, ejemplo, plantear alternativas con la reducción de los índices de velocidad o las zonas 30, de pacificar el tránsito, de por qué, ejemplo, en algunas zonas el límite permitido está de 30 kilómetros por hora o de 40 kilómetros por hora, justamente porque son zonas donde hay mayor cantidad de peatones o de personas que están caminando, ¿ya? Entonces ahí es donde
se pretende impulsar mucho más este tema de reducir drásticamente la velocidad para evitar justamente ante un posible atropello que obviamente los daños sean mucho más letales, es decir, sean fatales o pierdan la vida básicamente. ¿Ok? Entonces, esta es una justificación, por ejemplo, para las zonas escolares, donde está permitido a 30 kilómetros por hora. Entonces, justamente por esta razón, ¿ya? Obviamente, entre otras más, pero esta es la principal. O cuando hay curva bien cerrada. Exacto, ya. Sobre todo, bueno, recuerden que esto es en cuanto a los atropellos, ¿no? Ya en temas igual en curvas, ahí sobre todo por la maniobrabilidad que puede tener el vehículo, ¿ya? Y es el caso no poder tener el control total o de que no alcance a girar, dependiendo obviamente de la curva, ¿sí? Y peor aún si, ejemplo, posterior a la curva, tengo alguna entidad educativa, una zona poblacional, zona poblada, entonces sí van a estar directamente influenciada en ese sentido. ¿Ya? Muy bien, gracias quien dio ese aporte. Ahora sí mismo revisamos en esta parte las lesiones biomecánicas que sufren los peatones atropellados. Es decir, cuáles son las lesiones generalmente que se pueden evidenciar o las partes así más involucradas o más afectadas. Dentro de ello está la cabeza, está el tórax, está la pelvis y están las extremidades inferiores. Entonces, como biomecánica, ya para entenderlo primeramente esa parte, ¿no es cierto? La biomecánica del impacto, biomecánica de las lesiones, básicamente esto se define o se refiere a la parte de la ciencia donde estudian los efectos de las solicitaciones mecánicas, es decir, las fuerzas, los momentos en los que, ejemplo, se van produciendo los impactos, es decir, los golpes, ¿ya? Entonces, aplicadas sobre el material biológico, es decir, la persona, centrándose en el daño producido en dichos tejidos. Es decir, básicamente, el daño que, ejemplo, produce en la cabeza, el daño que produce en el tórax, en la pelvis, o en las diferentes extremidades inferiores que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, esta partecita es muy interesante porque un poco, ¿no es cierto? A veces podemos escuchar que en atropello se golpeó la cabeza o se golpeó el tórax, pero más allá de eso, ¿cierto? De qué tipo de golpes o consecuencias puede traer en cuanto a la cabeza o en qué consecuencias puede traer en cuanto al tórax. Ya es un poco ir al análisis más detallado de qué efectos produce en estas extremidades. ¿Ya? A ver, me van a ir ayudando así mismo con la lectura para que ustedes también vayan participando, ¿ya? Ya que no, aquí van, ya fueron apagando las cámaras. A ver, ¿quién me ayuda con la cabeza? Yo. Las, A ver, Leo. ya me hago Alexander. Ya. A ver, las lesiones mortales y graves que más frecuentemente se producen en la cabeza son causadas por impactos contra el capó o contra el marco del parabrisas. Esto es debido a que tanto la parte trasera del capó como el compartimiento del motor y el marco de la luna parabrisas son elementos muy rígidos del vehículo. Ya, entonces, obviamente, miren esto en lo que corresponde a la cabeza, lo que hace referencia, ¿no es cierto? Que el impacto generalmente se va a dar, perdón, con el capó, ¿ya? Todos creo que en ese sentido estamos claros, ¿no? Ejemplo, aquí más o menos, no, estoy dibujando a mano, más o menos sería de esa forma el vehículo, ¿no? La parte delantera. Entonces aquí tenemos el parabrisas y aquí tenemos el capó, ¿no? Así que ustedes dibujan mucho mejor, que disculparán. Ya, entonces, por el hecho justamente del atropello, nos dice que la cabeza generalmente va a tener los golpes aquí en el parabrisas o aquí en el capó, ¿ya? O en este marco justamente del parabrisas.
que son elementos muy rígidos, o sea, es decir, jamás estos, como tal, o hasta, bueno, hasta el día de hoy, no se ha considerado en el caso de atropellos. Ejemplo, tal vez fijar algún tipo de elemento, ejemplo, tal vez un airbag, ¿ya? Que, ejemplo, se active cuando existe el contacto con una persona. Entonces, ejemplo, que se active, qué sé yo, por aquí un airbag, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso no tenemos. De alguna manera esto aliviaría, ejemplo, si se encuentran contra un atropello. Entonces, obviamente eso no hay. Entonces, por eso la cabeza es uno de los lugares más expuestos a que se tengan, sobre todo lesiones de índole mortal, porque no hay ningún elemento de protección, por así decirlo, para la cabeza. No es que una persona, como les decía, pueda ir con casco, ¿no? Entonces, puede ser esta incluso la razón más letal, independientemente incluso si las demás extremidades hayan sufrido daños más letales. Si el daño, ejemplo, se centró en la cabeza, pues puede ser incluso considerada mortal. ¿Ya? En cuanto al tórax, a ver, ahora sí, Alexandra. Tórax. En la mayoría de los atropellos, el tórax es impactado lateralmente. El mecanismo de elección del tórax de un peatón atropellado normalmente se asocia con el trauma producido al impactar contra la pared superior o el borde del capó. El punto de contacto del tórax con la parte delantera del vehículo es diferente según la edad y la estatura del peatón. Las lesiones que sufren los peatones adultos en el tórax se atribuyen principalmente a impactos con la parte superior del capó, mientras que en el caso de niños, estas lesiones se atribuyen a impactos contra la parte delantera del vehículo o con el borde del capó. En el caso de atropello de peatones adultos, la zona del cuerpo mayoritariamente resulta lesionada son las piernas seguidas de la cabeza. A ver, ¿dónde está el tórax? ¿Quién me indica? ¿Dónde generalmente? No dónde generalmente, sino dónde se encuentra el tórax. A ver, ¿dónde se encuentra el tórax? El pecho. Ya, exacto, el pecho, ¿no? Desde la parte inferior del cuello hasta el abdomen, más o menos, para tener una referencia, ¿no? Entonces, básicamente, estas son otras de las extremidades donde nosotros como personas eh, podemos estar expuestos o estas partes de nuestro cuerpo van a estar expuestas en el caso de un atropello. Ya lo dice, ¿no es cierto? La mayoría justamente de atropellos en todas de la parte, o sea, sobre todo en la parte lateral, porque entendiéndose, ¿no es cierto? Que una persona generalmente lo que hace es estar a veces cruzando la vía, entonces está con la vista incluso no está de frente al vehículo, como miramos ahí en imagen. Entonces, generalmente cuando se tiene, ¿no es cierto?, que el impacto es producido acá, perdón, la persona tiene esa tendencia a tener esta inclinación, como miramos acá. Entonces, generalmente el golpe entonces se centra en las partes laterales del tórax. ¿Ya? Entonces, el mecanismo justamente de lesión del tórax, es un atropellado, se produce con el trauma producido al impactar justamente entre el vehículo, es decir, el capot, ¿sí? Y el peatón, ¿ya? Esto obviamente nos decía que va a influir dependiendo en el caso de la edad como tal de la persona, incluso el tema de la estatura y de la composición de la parte delantera del vehículo, ¿ya? Porque hay características que, ejemplo, esta parte del capot es mucho más amplia, es mucho más extensa, tiene una inclinación más amplia, ¿ya? Entonces eso hace que, ejemplo, una persona tal vez de estatura más alta, posiblemente el impacto se dé con el capot, u otra persona, tal vez el impacto, tal vez esté acá donde el parabrisas, entonces eso va a estar directamente relacionado con la parte de la contextura, la edad, las características de la persona, sobre todo la estatura y las características de la parte delantera del vehículo, ¿ya?
Ya nos decía en la parte final, en el caso de atropellos de peatones adultos, las zonas del cuerpo que mayoritariamente resultan lesionadas son las piernas seguidas de la cabeza, sobre todo en personas adultas, ¿no? Por justamente esta acción o efecto que produciría, es decir, el golpe en las partes inferiores, extremidades inferiores, hace que la persona pierda totalmente el equilibrio, entonces tenga esa inclinación y por ello incluso no avance a colocar tal vez ni la mano, el brazo, para que sirva de alguna manera de soporte. ¿Ah? Entonces, por eso es que la cabeza tiene este efecto, ¿no es cierto? Que golpea directamente acá con el vehículo, ¿ya? Porque obviamente muchos de los casos de estos atropellos pueden ser que no son alertados para nada para el peatón. Entonces, simplemente ya sintió el impacto como tal, ¿sí? Entonces ahí justamente, y de acuerdo a esa condición, hablamos que puede llegar a suceder en gran parte eso, ¿ya? Ahora la pelvis, por favor. La pelvis puede lesionarse al ser golpeada por el borde o por la superficie superior del capó, debido a la fuerza de compresión que se origina al impactar el cuerpo del peatón contra dichos elementos del vehículo. La probabilidad de sufrir una lesión en la cadera es mucho menor en el caso de niños que en el caso de adultos. Ya. A ver, en esta parte, ¿no? La pelvis, sí está claro ahí en las imágenes, ¿no? La región está intermedia de nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, si una persona adulta tiene esas características de que es una persona más alta, ¿no es cierto? Diferencia de un niño. Entonces, obviamente, por esa condición misma o de acuerdo a donde se produce como tal también el impacto, generalmente decimos que las personas adultas posiblemente son las que se encuentran más expuestas a lesiones en esta parte de nuestro cuerpo. Como miramos aquí en la imagen, o sea, el impacto se produce acá en la parte inferior, pero por decirlo, el impacto más fuerte, miren, está en la región aquí central, ¿ya? Entonces, obviamente, si tal vez hacemos referencia a un niño o muchos de los casos, obviamente el impacto tal vez no va a llegar a ese punto. Tal vez el impacto se centrará en otra área, en otro lugar de la extremidad del niño, ¿ya? Entonces, en este sentido, pues por eso hacemos referencia que la pelvis justamente es una de las partes mayormente golpeadas dentro o para personas, sobre todo adultas, ¿ya? Y las extremidades inferiores, ya, a ver quién me ayuda con esto. La mayoría de las lesiones que se producen en las piernas de un peatón atropellado se debe al contacto de estas contra la parte frontal del vehículo. El paragolpes y el borde del capot son los principales elementos contra los que impactan las extremidades inferiores, causando lesiones generalmente en tibia, peroné o femur. La mayoría de las lesiones en la tibia se atribuyen al momento en que el paragolpes golpea contra el lateral de la pierna. En este momento, la tibia se dobla generando tensiones de compresión en la zona que recibe el impacto y tensiones de extensión en la zona opuesta. El mecanismo de lesión sería similar para el fémur y para el peroné. Ya, correcto. A ver, ¿quién me dice entonces dónde básicamente serían estas extremidades inferiores? ¿Cómo sería el impacto? Vamos participando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde serían el impacto en estas extremidades inferiores? ¿Dónde nomás sería? ¿Y cómo básicamente se produciría? Para cualquiera, ¿no? Sería que por debajo de la rodilla. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Está muy bien. La Esto. tibia y que impactaría en la cabeza, ¿no? A ver, ¿cómo sería el impacto en la cabeza?
A lo que O sea, golpearía al, al im- la al La primera impactar, imagen. al impactar lo que es las piernas, al rato la cabeza choca con el capó del carro. Ya, bueno, correcto. Sí, estamos bien. Entonces, generalmente, ¿por qué se da este efecto entonces? Porque ¿dónde se produce el impacto? En las piernas. Ya, ¿y eso qué hace, por ejemplo, a la persona afectada? ¿Qué? Que gire hacia adelante. Claro, que gire o que pierde el equilibrio, por eso, ¿cierto? Porque pierde el equilibrio y obviamente ahí sí va a depender de la forma que tenga la parte delantera del vehículo, la estatura de la persona, o la edad o las características, incluso la acción que pueda realizar. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, miren, puede darse, como miramos acá, ¿no es cierto? Un ligero salto, tal vez de impresión, de susto o de querer esquivarse, o acá simplemente recostarse y esperar ya el impacto y obviamente los golpes que se podrían dar. Entonces, al hablar justamente de las partes más afectadas dentro de un atropello, van a estar justamente las partes inferiores. Ya revisamos la cabeza, revisamos la parte del tórax, revisamos la parte de la pelvis. Entonces también va a estar involucrado directamente, creo que en la gran mayoría, las partes inferiores, porque es justamente el contacto inicial o básicamente el contacto que no se puede incluso esquivar, no se puede evitar, ¿ya? Entonces, obviamente, si hablamos de las extremidades inferiores, vamos a hablar de que ahí va a estar involucrado daños en la tibia, en el peroné o en el fémur como tal. ¿Sí? Voy a que son extremidades de la parte inferior de nuestro cuerpo. ¿Ok? Pero ahí sí estemos más claros. ¿Ya esta lámina, por favor? El diseño de un vehículo influye notablemente en la naturaleza y la severidad de las lesiones que sufre un peatón atropellado, por lo que cada día más los constructores están investigando el diseño de vehículos menos agresivos con los peatones y están incorporando nuevos sistemas de seguridad pasiva enfocados exclusivamente a minimizar las consecuencias en caso de producirse un atropello, tales como airbag de peatones o capós activos. Ya, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Incluso no sé si en alguna ocasión ustedes revisaron, salió una noticia de estos airbags para quienes iban en moto, ¿ya? Es, por ejemplo, una estrategia que obviamente puede ayudar a mitigar la gravedad cuando estén involucrados en un tipo de siniestro, choque, algún evento adverso. Asimismo, me habla de los airbags de peatones o capós activos. De pronto son ideas que obviamente tal vez todavía faltan desarrollarlas, pero son de alternativas. Pero Ernesto. Sí, creo que sí vi una noticia de eso, que al impactar a alguien en moto los cubría completamente todo. No, ven, sí, es verdad. ¿Ya? Por ejemplo, esos videos me gustaría que los revisen y ahí nos muestren. Si tienen esos videos de ejemplo, estos airbag para peatones o para motociclistas, van a ser un aporte. Entonces, eso es lo que yo les decía, ¿no? Para antes del inicio de cada clase, poder ir compartiendo esos videos. Son incluso más ilustrativos, más prácticos que de pronto la propia explicación que este momento lo podamos dar. ¿Ya? Entonces, miren, aunque esto ha perdido de cierta manera un poco el contexto, ¿no? Porque en el video que ustedes miraron al iniciar la materia, ¿ya? En alguna parte de ese video mostraba que los vehículos inicialmente, su fabricación, tenían una tipo, ¿cómo se llama? Una parte delantera como una tipo palita, ¿ya? En el caso de cuando justamente
iban a atropellar a una persona. Entonces, más o menos para que ustedes me entiendan, tenían un tipo así, ¿no es cierto? Ejemplo, si la persona estaba aquí, ¿ya? Y era inevitable el impacto, la persona lo que hacía es caer aquí en este espacio, ¿ya? Entonces, básicamente ahí la gravedad obviamente de los daños, al peatón obviamente no era tal vez de mayor consideración. Entonces, a diferencia si el impacto ya es netamente con la parte fija o la parte metálica del vehículo, obviamente la gravedad puede incrementarse. Entonces, eso inicialmente, luego obviamente fue cambiando, incluso tal vez en muchos casos se ha considerado este diseño, tal vez considerando también a los peatones, pero en algunas empresas o como tal, estas fábricas de vehículos no consideran ello. Es por ello que dentro de nuestro medio está prohibido el tema este de los parachoques, ya que antes tal vez sí lo existían, sí miraba que tenían algunos vehículos, pero ahora es prohibido. La razón fundamental es esta, ya de que, ejemplo, el parachoque obviamente está destinado para, por así decirlo, amortiguar el golpe del vehículo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si ese golpe no es contra otro objeto metálico o objeto fijo? ¿Qué pasa si es con una persona? Pues obviamente, quien lleva la menor desventaja es la persona. Entonces, esa fue una de las razones para evitar justamente esos problemas, ¿ya? A ver, dentro de unas principales conclusiones que vamos a ir desarrollando, y esto igual me gustaría que ir escuchando los comentarios de cada uno de ustedes. Por ejemplo, dice, 1 de cada 5 fallecidos por accidentes de tránsito es por causa de atropello, ¿ya? Es decir, este problema obviamente es más representativo en cifras de lo que parece. 1/3 de las víctimas de atropellados son mayores de 60 años, ¿ya? Entonces yo les preguntaría, ¿cuál sería una razón fundamental para esta conclusión? ¿Cuál creen que sea la razón? La edad, ¿Ya? Pero ¿por qué la edad? porque ya a partir de cierta edad las personas no tienen la misma, ¿cómo podría decirla? A ver, Agilidad. la misma capacidad Ya, para reaccionar ante un evento. ya va por ahí la misma Y la capacidad agilidad de también, reacción, claro. la agilidad, ya. Perfecto. Sí, la misma Ya también. sea para el peatón o para la persona que está conduciendo también. Porque ya Exacto. si, o sea, si una persona ya mayor está conduciendo, no puede ver bien o se puede quedar dormido, o sea, muchas cosas. Y así mismo el peatón no puede pasar rápido la calle. Ya, perfecto. Entonces, validamos esa conclusión. Correcto. Vamos a la siguiente. En función del género, aunque aquí creo que va a haber controversia, ¿no? Las mujeres sufren un 6% más de atropellos que los hombres. A ver, ¿quién defiende a las mujeres y quién defiende a Yo los creo que hombres? todos somos capaces Ya. de estar detrás de un volante. No, esto no es detrás del volante, no. Esto es en atropellos. Sufren más atropellos que los hombres. O sea, no, usted no Por como conductor. distracción. Puede ser por distracción, ¿ya? ¿Por qué más? A ver, ¿quién defiende a las mujeres? ¿No? Muchas veces he visto que hay mujeres que quieren cruzar y ya cuando vienen los carros le dan miedo y se regresan a la vereda y a Ya. veces ahí puede ser el impacto. Sí, crean o no, esa es una de las razones, sobre todo quien no está muy familiarizado, ¿ya? Es correcto, muy bien. No hay más, no hay mayor defensa. 9 de cada 10 atropellos se producen en la zona urbana. ¿Por qué será esa conclusión? Muy obvia. ¿Por qué será? A ver, ¿quién no lo escucha? Mayor flujo de personas. Exacto, Que porque hay son mayor. más concurridos. Aglomeración.
Exacto, ¿no? Hay mayor cantidad de personas de una zona urbana que en una zona rural, ¿ok? La causa principal son las imprudencias de los peatones. ¿Ya esa por qué? Sí, Falta porque de muchas personas no respetan lo que son las señales ni los semáforos. Ok, listo. Perfecto, ¿no es cierto? Porque independientemente incluso, ¿no? Puede ser el caso de que es verdad no haya un semáforo peatonal, no hay un puente peatonal, pero incluso habiéndolo, a veces evidencia de que no se respeta, no se hace uso sobre todo, ¿ok? El 70% de los atropellados se registran mientras están cruzando la vía. ¿Ya? A ver qué será eso. ¿Por qué será ese dato mejor? Que el 70% de los atropellados se registran mientras están cruzando la vía. Que a veces solamente cruzan por cruzar las calles y no se percatan si viene un carro o no. Ya, puede ser una razón. ¿Ya? ¿Quién más? O cuando un vehículo viene también a velocidad alta. Ya, por ahí va la idea también. Muy bien. ¿Qué más? Normalmente a gente que va caminando en la calle. Pero recuerden que me dice 70% cruzando la vía. Es decir, usted está cruzando, ya la atropella. No, generalmente, como me dice usted, caminar. O sea, sí está bien. Tal vez estaría dentro del 30%, puede ser. ¿Ya? Pero una razón, tal vez, porque este 70%, Porque no miran el semáforo. ya puede ser. O a veces cruzan en medio de los carros cuando van en movimiento. Ya, esa razón también es mucho más válida. ¿Ya? ¿De pronto alguien más? Ya. Bueno, esta razón sobre todo en su gran mayoría es porque a veces no realizan el cálculo de la velocidad a la que, ejemplo, viene el vehículo y el espacio de tiempo que yo tendría. ¿Sí? Ejemplo, ustedes aparentemente miran que el vehículo está lejos, pero puede ser si hablamos de una vía de 2 o 4 carriles, ¿ya? En donde no medimos específicamente tal vez la velocidad a la que viene y el espacio que tendríamos para poder cruzar. Y lo que pasa es que nos quedamos a medio camino, ¿ya? Entonces, de una vía de 2 o 4 carriles nos quedamos a medio camino. Es, es a menos que tenga una berma central, una isla, nos puede brindar un espacio de seguridad, pero si no, estaríamos totalmente expuestos, ¿ya? Entonces, sobre todo esa es una de las razones aquí, ¿no? Que no calculamos, de ejemplo, la velocidad a la que viene, ya si vamos a avanzar o queremos ganarle prácticamente al vehículo, o sea, queremos ganarle corriendo y al vehículo pasar, o sea, queremos ganarle pasando al vehículo. Ya, esa es una razón, sobre todo para este 70%. ¿Ya? Los menores de 25 años son los conductores que registran más atropellos. A ver. ¿Quiénes tienen ya más de 25 años aquí? O menos de 25 años. ¿Quiénes tienen menos de 25 años? Levanten la mano virtual. ¿Ya? Menos. Menos de Menos de 25. Ya, 2, 4, 6, 7. Ya los demás tienen más de 25 entonces. 8. Ya, entonces defiendan esta idea. ¿Por qué creen que los conductores menores de 25 años tienen más atropellos? ¿Por qué creen? A nosotros nos dieron hace un tiempo atrás un taller en el tema y eso se debe a que las personas de menores de 25 años tienen menos experiencia o en este caso sería la palabra menos pericia al conducir. En este caso pues no tienen la falta de experiencia, no les permite reaccionar de una manera
Correcto. digamos, recta al momento de que una persona se les vaya a cruzar en el camino. Ujú. Y Ya. ya pasando de esa edad, pues ya una persona ya ha tenido alguna experiencia, ya sabe el momento de maniobrar algún vehículo, como se dice ordinariamente, cómo puede uno sacársela de atropellar a una persona. O Exacto. sea, que evitar atropellar sería. Ya, sí, está muy bien, Henry, muy bien. A ver, de pronto alguien otra razón que dice Henry está correcto, tema de experiencia. Sí, bueno, al menos bueno, como opinión personal, cuando recién saqué la licencia, tal vez por la, no sé, emoción podría decir, me pasé un par Sí, es y verdad. me chocaron. Por, no sé si decirlo así, ¿no? Por un poco sentir esa adrenalina, saben decir, de aumentar la velocidad. No sé si sea de pronto el caso, pero generalmente pasa por ese tema. ¿Ya? Es decir, de que tal vez no es que diga que a los 20, pasan los 25 y ya tienen experiencia, son sabios en tomar todas sus decisiones, pero generalmente, ¿no es cierto? En edades promedio hasta los 25, incluso a veces muchos no están claros de pronto lo que desean, ¿no es cierto?, para su vida. No generalizo, pero esto también se refleja en el tema del vehículo. Es decir, tal vez si ustedes le enseñaron a manejar sus padres, tal vez con sus padres no sobrepasan los 50, 60 kilómetros de hora. Ya aprendieron a manejar, ejemplo, les dicen, anda a hacer algún mandado en el vehículo, entonces es la oportunidad y de experimentar, ejemplo, más de 60, 70, 80 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, cuando, ejemplo, una imprudencia tal vez de un peatón o imprudencia de él mismo, no tienen la experticia para enfrentar esa situación, ¿ya? Por las condiciones mismo de que tal vez incluso no miden el riesgo de dónde incluso poder elevar esa velocidad, ¿ya? Entonces yo sí he mirado, por ejemplo, en la universidad mismo, era bastante de que los llamados a veces que iban en vehículos, que aceleraban para tal vez tratar de impresionar y esas cosas, entonces es sobre todo derivado de ese aspecto, ¿no? Es difícil, ejemplo, ver a una persona adulta, conductor ya con experiencia basta, de que haga, ejemplo, este tipo de maniobras, ¿ya? Entonces, sobre todo va por ese lado, ¿no? Y el 76% de las fracturas originales por un atropello se registran en las extremidades. Entonces, obviamente esto sí es válido, ¿no? Porque básicamente nuestro cuerpo no está con ningún tipo de elemento como tal, por así decirlo, de seguridad, ¿ok? A ver, déjenme pues cambiar de diapositiva. Ya. Ahora, recomendaciones para el conductor. Precaución, estas recomendaciones tanto para el conductor como para el peatón. No esto en muchos ámbitos ya del comportamiento usuarios. En cuanto al conductor, precaución en días y zonas de escasa visibilidad, obviamente es muy obvio, ¿no? Sobre todo cuando, ejemplo, hay neblina, presencia de lluvias, no hay la misma maniobrabilidad del vehículo, de hecho la adherencia del neumático sobre la calzada no es la misma, ¿cierto? La salida de las áreas de aparcamiento y garajes, sobre todo en zonas urbanas, donde ejemplo pueden ser, hay diferentes ejemplos salidas o entradas de garajes, donde hay ejemplo a veces con pendientes, entonces el vehículo a veces tiene que salir con una velocidad mínima para poder salir, entonces ahí genera que ejemplo para los quienes están como peatones representen un riesgo. Lo mismo en temas de intersecciones, porque sabemos que, ejemplo, para un peatón, el lugar más adecuado en el caso de que no exista un paso peatonal, un semáforo, un puente peatonal, el lugar más adecuado va a ser una intersección. Entonces, como conductor, siempre debe estar alerta, tanto para ceder el paso a un peatón o compartir el espacio con otros vehículos.
Lo mismo en pasos peatonales o zonas como tal, donde hay presencia de peatones. En entradas y salidas de semáforos, en zonas como parques, centros comerciales, colegios, aquí están todo lo que son las partes de centros educativos, porque obviamente no hay quienes ingresan, quienes salen, pues generan de cierta manera esa presencia de peatones, ¿ya? En calles estrechas con autos aparcados en ambos sentidos, porque ahí justamente puede darse el caso de que una persona sale repentinamente entre un vehículo para querer cruzar o querer caminar, entonces representa como tal un posible peligro, ¿no? Porque no tengo el campo visual a disposición total, ¿sí? El transporte pesado estacionado, más que igual incluso el transporte pesado, un vehículo que pueda restringir el campo visual. Ejemplo, si yo sé que tal vez una persona desee cruzar la vía o desee eh, cruzar la vía, ¿no? Prácticamente. Y paradas de transporte o maniobras de aparcamiento. Asimismo, para lo que es el conductor, se me pasó de más. Tenemos lo que es el cruce de vía en los lugares asignados para el efecto. Aquí tenemos la precaución de las entradas y salidas de los garajes, lo que son temas de aceras, lugar adecuado para todos los peatones, ¿no? Para avanzar, ayuda de adultos mayores, sobre todo cuando desean cruzar la calle. Y esta parte, ¿no? Para cumplir con esta actividad que les iba a mencionar. En cuanto a los derechos de los peatones, los derechos y las obligaciones. Dentro de los diferentes derechos que obviamente tienen los peatones, está el contar con las garantías necesarias para el tránsito seguro, disponer de vías públicas, contar con infraestructura y señalización vial adecuada que brinden seguridad y tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones, sobre todo cuando tenemos presencias de semáforos. Tener libre circulación sobre las aceras, zonas peatonales exclusivas, básicamente, así como se destina el espacio para el vehículo, también se destina el espacio para el peatón. De igual manera tenemos, por así decirlo, las obligaciones que deben cumplir los peatones, así como se tienen sus derechos, ¿ya? Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito, utilizar las calles, las aceras para lo que son actividades como tal, abstenerse, perdón, de solicitar transporte o pedir ayuda en los lugares no apropiados o prohibidos, entre otras más que lo vamos a revisar la siguiente clase más al detalle, ¿ya? Porque quiero cumplir con esta pequeña actividad en Kahoot, ¿ya? A ver. Yo les voy a compartir este momento un enlace. O sea, hay tres maneras de ingresar a esta actividad, ¿no? No sé si ustedes han realizado anteriormente con algún docente alguna actividad en Kahoot, para no explicarlo así más al detalle. ¿Sí han trabajado en Kahoot? Sí hubieran trabajado, creo. Están en 4. A ver, explico, ¿ya? Si pueden conectarse desde otro dispositivo, mucho mejor, porque ustedes van a contestar en la pantalla, o si pueden en su computador, si están en doble pantalla. Y si tienen la facilidad en dos dispositivos, también mucho mejor, porque en un dispositivo mirarían la pregunta, las alternativas, y en el otro van a contestar. ¿Ya? Entonces, tres maneras de ingresar. La primera manera, con este enlace que ya les voy a enviar. ¿Ya? La segunda manera, pueden ingresar a kahoot.it, me parece que es la página oficial, y ponen este código. O si no, con este código QR. Me parece que sí les va a permitir la lectura. Entonces, yo les envío este momento. Me enviaron un enlace. Ya les voy a abrir ese video. Si no lo alcanzo a abrir, en todo caso quedaría para la siguiente clase. A ver, entonces ingresaron por favor a ese enlace que les envié. Ya, y ubiquen su nombre y su apellido, así como ya me ubicó ahorita Josué.
¿Cuál era el código, ingeniero? El código era, aquí está, 357-0600. Ya está Angie. No se saldrán, me esperan ahí, ya no se saldrán porque luego no les va a permitir ingresar nuevamente. Ya, a ver, les espero unos 2 o 1 minuto más para que todos ingresen. Están 8 personas. ¿Alguien está teniendo alguna dificultad para ingresar? Deberían estar los 14. Bueno, estamos 13. Alguien está faltando. Ah, debe ser Jocelyn, ¿no es cierto? A ver, faltan 3 personas en todo caso. Me está faltando, a ver, Ángel, me está faltando Ángel. ¿Quién más? Alguien se salió, no se salgan. Me está faltando Ángel. ¿Quién más me está faltando? No, ella está, Josué. Orly también me está Orly. faltando. Ya, ¿quién más? Daniel también, pero Ah, Daniel. Bueno, no sé si van a ingresar o no para esperarles. Están 10 personas, verán. Ahorita voy a tomar la captura. Noé, ¿por qué Noé ingresó de 2? Repito, y Noé, es la misma persona, ¿no? Yo voy a eliminar una que ingresé del teléfono, ahorita ingresé de la computadora. Ah, ya, bueno, no hay problema. A ver, entonces, ¿nadie más va a ingresar para esperarle? ¿No? Ya, tomo la captura y con las personas que están ahí, les pongo la actuación. Un ratito que estoy entrando al teléfono. A ver, ya les espero 1 minuto más. Necesitan que les envíe este enlace al grupo del WhatsApp. Yo también ingresé, ingeniero. Poder abrir del celular también. Ya a ver, ahí les... No, no, pues. Esto es de quién están. No, me toca tomarles otra vez la captura. Pero... Perdón. Ya. A ver, ¿esperamos o ya no? Falta el compañero Ángel. Ángel. ¿Está conectado Ángel? Sí, de 2 dispositivos está conectado. A ver, no. Está Henry, Angie, Alexander, María, Noé, María, sí, pero no está aquí en Kahoot. Ya ingresó Orly. Solamente me falta Ángel, creo. Ángel, Daniel. Bueno, ahí sí voy a tomar la captura. Ya no hay nadie más. Ingeniero, yo puse, pero no veo mi nombre. No, no miro ahí. Ingrese nuevamente a ver, les Sí, ahí había salido, pero ahorita se debió haber salido. A ver, se salió capaz. A ver, ya Néstor, a ver de nuevo. Ya, ahí está la captura. Ya, a ver. La metodología es la siguiente, muy rápida, muy fácil. Yo les voy a mostrar aquí las preguntas y ustedes van a contestar en sus dispositivos de acuerdo al color. ¿Ya? Entonces, ejemplo, yo les digo, les doy el nombre de un tipo de atropellamiento y las alternativas van a estar rojo, ejemplo, por volteo, azul van a estar por compresión, verde por volteo, ya les dije, ¿no? Y verde por proyección. Ya, entonces ustedes seleccionan el color de la alternativa de respuesta correcta y los que lleguen a los
3 primeros lugares tendrán la nota extra. ¿Ok? Obviamente quien contesta más rápido y quien contesta correcto tiene mayor puntuación. ¿Ya? Tienen 1 minuto casi por cada pregunta. ¿Listo? 3, 2, 1. Iniciamos. Acción por la cual un vehículo pasa con su rueda o ruedas por encima del cuerpo de una persona o animal. Rojo, arrollamiento. Amarillo, atropello. Azul, siniestro. O verde, todas las anteriores. ¿Ya? Entonces contesten. Repito la pregunta. Acción por la cual un vehículo pasa con su rueda o ruedas por encima del cuerpo de una persona o animal. Rojo, arrollamiento. Amarillo, atropello. Azul, siniestro. O verde, todas las anteriores. Faltan que contesten. Recién van 10 respuestas. Se les acaba el tiempo, contesten. Entonces contestaron. Ya, ok, la mayoría aceptó arrollamiento, ¿no es cierto? 2 cuartos se equivocaron. Ya, Connie, Henry, Alexander están primeros. Vamos a ver quién se mantiene. Impacto de un vehículo en movimiento a un peatón o animal. Rojo, arrollamiento. Amarillo, atropello. Azul, siniestro. Y verde, todas las anteriores. Repito la pregunta. Impacto de un vehículo en movimiento a un peatón o animal. Rojo, arrollamiento. Amarillo, atropello. Azul, siniestro. Y verde, todas las anteriores. Van 10 respuestas. Tendré que contestar todos porque el tiempo está hasta de más, creo. Voy a ponerlo omitir. Listo. Ya la gran mayoría aceptó. Atropello. ¿Ok? Listo. Recuerden que mientras más rápido contesten, mayor es la puntuación. ¿Qué son las escoriaciones? Rojo, desprendimiento de la piel. Amarillo, rotura de una extremidad del cuerpo. Azul, golpes en la cabeza. O verde, aplastamiento del cuerpo. Facilita. ¿Qué son las escoriaciones? Rojo, desprendimiento de la piel. Amarillo, rotura de la extremidad del cuerpo. Azul, golpes en la cabeza. Y verde, aplastamiento del cuerpo. Ya les dejo hasta el segundo 15. Ya. 2 personas se equivocaron. ¿Ok? Ya, listo. Vamos a la siguiente. La víctima puede ser lanzada hacia adelante o rodar alrededor de su centro de gravedad. Rojo, atropello por volteo. Amarillo, atropello por proyección. Azul, atropello por aplastamiento. O verde, atropello por compresión. Ok. Solamente 5 aceptaron. Se equivocaron con la primera. Ya, vamos a ver. Siguiente, Connie sigue primero. ¿Verdadero o falso? Una fase del atropello puede ser la fase de desequilibrio. Verdadero, azul, rojo, falso. Una fase del atropello puede ser la fase del desequilibrio. Azul, verdadero y rojo, falso.
Se les acaba el tiempo. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Y se acabó el tiempo. Ok, verdadero, ¿no? Josué subió al primer lugar. ¿Ya? Verdadero o falso igual. A una velocidad de 50 kilómetros, el porcentaje de fallecer es del 50%, obviamente en un atropello, ¿no? Verdadero azul y rojo falso. Repito, a una velocidad de 50 kilómetros, el porcentaje de fallecer es del 50%. Esto es verdadero, azul o rojo falso. Se les acaba el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Contesten. Se les acaba el tiempo. No contestaron mucho. Solo contestaron 4. Ok, vamos a ver. Asimismo, verdadero o falso. La fase del choque o contacto es impacto, el impacto de la parte delantera. Rápidamente les comparto porque ya entiendo se les acabó el tiempo en esta pregunta. Se me fue el internet. Apago la cámara ya, pero al menos una persona contestó. Tal vez aquí si alguien salió beneficiado y otros no tanto. Ya, ya vamos a la parte final. Josué, vamos a la 8 y a la 9 y la 10. Un vehículo automóvil contra un obstáculo o elemento fijo fuera o dentro de la vía y entre ambos está el peatón. ¿Qué tipo de atropello es? Rojo, atropello por aplastamiento. Amarillo, atropello por volteo. Azul, atropello por arrastramiento. O verde, ninguno. Contesten. Se acabó el tiempo. Por aplastamiento. Recuerden que estaba dentro. A ver, vamos a ver que aquí finalizan los 3 primeros lugares, ¿ya? Contar con una infraestructura y señalización vial adecuadas que brinde seguridad es un derecho de los peatones. Rojo. Amarillo, una obligación de los peatones. Azul, un derecho y obligación de los conductores. O verde, un derecho de los transportistas. Esa es la última lámina que les mostré. Repito, contar con una infraestructura de señalización vial adecuadas que brinden seguridad es rojo, un derecho de los peatones. Amarillo, una obligación de los peatones. Azul, un derecho y obligación de los conductores. O verde, un derecho de los transportistas. Alguien me dice que se le salió de la página. ¿Se les acaba el tiempo? Omitir, ¿ok? Se le acaba el tiempo. Un derecho, eso les mostré al final. ¿Ya? Y la pregunta final, entiendo, ya esta es la 10. Ya, verdadero o falso, la velocidad a la que circula un vehículo generalmente es la misma con la cual impacta a una persona. Obviamente esto en el caso de un atropello. Verdadero azul, rojo falso. Se les acaba el tiempo. 4, 3, 2, 1. Y omití. Falso, ¿no? No es la misma. Vamos a ver quién quedó primero en los 3 primeros lugares. Henry Chipre tercero. Segundo para Noé. Y primero para Josué. Perfecto, déjenme tomar esta captura de pantalla. Listo, a ver, tienen una nota extra
Josué. Henry. Y Noé. Ya tienen 10, 9.5 y 9. Ya, listos, señores y señoritas estudiantes. Ingeniero, Dígame. póngame la asistencia, que antes no me puede conectar porque hubo un apagón, por favor. Alexander. Ya, Alexander. ¿Quién más no estaba? Daniel no se conectó. Jocelyn me dijeron que se fue la energía. Ya, listo. Ingeniero, una pregunta. De la materia de Nantes, vi que subió una actividad. ¿Son capturas que hay que subir o...? Sí, a ver, explico brevemente, ¿ya? Van a subir evidencias, no me van a subir ningún formato ni documento del ARCHIS, ¿ya? Sino capturas. Ustedes van realizando lo que, o básicamente si ya lo realizaron, vuelven a revisarlo y van haciendo capturas, si es posible con la fecha y la hora. Y van ubicándolo en un documento de Word y luego eso lo transforman a PDF y lo suben. Ya de lo que hemos realizado. Fijar el sistema de coordenadas, crear puntos, líneas, polígonos, cada paso. ¿Sí? No me enviarán solamente de pronto solo una captura. Al final quisiera la captura ya de lo que realizar. ¿Ya? Y recuerden también los puntos para las coordenadas para los puntos, la longitud para las líneas y el área y el perímetro para las polígonos. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hemos realizado. Está hasta la próxima semana, sobre todo entendiéndoles a quienes no tienen todavía el programa. Entonces, en el transcurso de estos días, por favor, a ver si se pueden organizar y cumplen con esa actividad. ¿Listo? Entonces, no se olviden esa actividad que tienen pendiente. ¿Ya? El día de mañana tienen la evaluación de accidentes. ¿Ya? Ah, y me está quedando pendiente también la evaluación de software. No sé si lo realizamos en la misma metodología que accidentes. Recuerden de la unidad número 1. Asimismo, las preguntas formulan una parte ustedes. ¿Desean realizarlo en la misma metodología? Ingeniero. Sí. Entonces, a ver, realizaríamos el próximo día viernes, hagámoslo, ¿ya? Próximo día viernes. Es decir, ustedes me podrían enviar hasta el próximo día jueves, el martes, miércoles, y hasta el día jueves al mediodía, y yo les subiría para poder crear la evaluación en el transcurso de la tarde. Entonces ya les creo ese enlace para que suban las preguntas en el Drive de Classroom para que puedan ubicarlas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo, entonces eso, por favor, nada más. Continuamos la siguiente clase con el desarrollo asimismo de la asignatura. Listo, que pasen un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima clase.